Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Nuevamente me siento tan feliz porque estoy considerando un mensaje más en la cual tú disfrutarás en este momento. Desde este punto del universo, considero yo decirlo así, que es San Luis, Arizona. Uno de los últimos mensajes que me toca expresar aquí en este lugar, en este escritorio, frente a mi computadora, porque sin duda alguna mañana, pasado mañana, lo haré desde otro sitio, pero con ese mismo propósito de hablarte de la palabra de Dios, en la cual el título del tema es Viviendo para Cristo. Cuando vamos al libro El Camino a Cristo, hay una declaración que la hermana Elena G. de White describe y dice así: la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obra en el interior, una vida nueva de lo que antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Qué interesante. Sobre esta declaración, creo que tú has tenido experiencias, quizá tus hijos o alguno de ellos han decidido estudiar una carrera profesional y cuando vienen de regreso al término de su carrera a través de los años, ese joven, esa persona ya no es el mismo. Ha sido transformado a través de la educación, a través de la cultura, pero si lo comparas con tus otros hijos, qué cambio, ¿no? Tú te das cuenta de que uno habla de una manera más fluyente en sus palabras que el otro que está contigo, porque la educación lo ha llevado a ese lugar. Mas, sin embargo, también puedes ver que muchos de ellos, a pesar de ese conocimiento muy alto, necesitan de una transformación total que solamente Cristo puede hacer en sus corazones. Jesús mencionó que tenemos la necesidad de una conversión. ¿Cómo destacó Jesús la necesidad de esa conversión? En San Mateo 18:3 Jesús dijo así: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y conversando él con cierto personaje, le dijo así: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En San Juan 3:3, así lo declaró él. Pero de forma adicional, ¿cómo explicó el nuevo nacimiento? En el versículo 5 de San Juan 3 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mis amigos, él aquí estaba hablando del bautismo, de una manera de nacer de nuevo para ser transformados a una nueva vida. Y él declaró más adelante: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué impresionante es ver personas, aunque no hayan ido a la escuela, pero tienen una vida destruida en el alcohol, en el tabaco, en las drogas. Los vecinos no lo quieren, pero cuando aceptan el mensaje de la salvación, Jesús transforma sus vidas y ahora son admirados por las personas que lo rodean. Solo Jesús puede dar esa transformación y Él es el que te está ofreciendo en este momento un cambio de vida. Solamente necesitamos ir a Él. Ese agente de una nueva creación se llama Jesús. En 2 Corintios 5:17 el apóstol declaró así: por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Pero ¿cuánto valen las formas meramente exteriores? En Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, todo lo que se practicaba antes, como los ritos, los sacrificios, ya nada de eso vale nada. Solo Cristo, que murió en la cruz del Calvario, y tú al aceptarlo
puede transformar tu vida. Por eso en Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando vamos a la creación de la tierra, con la transformación que hubo en ese desorden que había, fue hecho por la palabra de Jehová. Es decir, si nuestras vidas están desordenadas, solamente por la palabra, si tú confías en la palabra de Jesús, creyendo en Él transformará nuestras vidas. ¿Mediante qué instrumento se efectúa la conversión? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Te imaginas ese instrumento en la boca de Dios, en la boca de Jesús, para una transformación en nuestras vidas? Así se declara en 1 de Pedro 1:23. Cuando Jesús transforma nuestras vidas, mis queridos amigos, hay resultados verdaderos. Por eso en Efesios 2:5 el apóstol declaró así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, declaró el apóstol Pablo. Pero ¿cuál es una evidencia de este cambio de la muerte a la vida? En 1 de Juan 3:14 dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, cuando una persona es transformada por Jesús, el amor de Jesús empieza a fluir en su corazón y empieza a amar de una manera diferente a los que lo rodean. Pero ¿de qué es salvado el pecador que se convierte? Yo les pregunto. Cuando vamos a Santiago 5:20, el apóstol Pablo declara de esta manera: sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Qué impresionante declaración. Por lo tanto, yo te pregunto además: ¿a quién son llevados los pecadores por la conversión? Cuando vamos a Salmos 51, 10, 11 y 13, encontramos lo que el gran rey David en su experiencia tuvo, y él declaró así, considerándose perdonado por Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Qué interesante es saber que cuando una persona es transformada en un verdadero cristiano, en un verdadero seguidor de Jesús, no se queda ahí egoístamente varado, sino que continúa su camino predicando de este evangelio de transformación en su vida a otras personas para que conozcan de esa verdad. ¿En qué palabras dirigidas a Pedro indicó Jesús la clase de servicio que una persona convertida debería prestar a sus hermanos? En San Lucas 22, 31 y 32 dice: y Jesús le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Qué interesante es saber que cuando una persona conoce a Jesús, va a sus hermanos, a sus familiares, a sus vecinos, para hablarle de este evangelio, como aquella mujer samaritana fue al pueblo de forma inmediata y le trajo a todo el pueblo a los pies de Jesús para que le hablaran del plan de salvación. ¿Qué otra experiencia se relaciona con la conversión? San Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Cuando una persona es convertida, también trae consigo la sanidad del alma, la sanidad también del cuerpo. Muchas veces hay experiencias hermosas. En Oseas 14:4 dice ahí: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Qué impresionante es saber que Dios tiene promesas para nosotros. Por eso en Isaías 53:5
el profeta dijo así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, él tomó nuestro lugar para que fuéramos sanados. Pero, ¿cuáles son algunas de las evidencias de que uno ha nacido de Dios? En 1 de Juan 2:29 y 4:7 dice así: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué interesante. De tal manera que cuando vamos a 1 de Juan 3:9, encontramos además esta declaración: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos: yo soy cristiano? O he escuchado de una manera personal decir: yo soy cristiano. Pero cuando realmente se revelan nuestras acciones es todo lo contrario. Tenemos realmente que aceptar a Jesús para que Él transforme su vida. Tenemos que aceptar el ejemplo de Jesús cuando Él fue bautizado. Nosotros bautizarnos con agua para que de esa manera podamos aceptar a Jesús de manera total y que Él haga una obra en nuestras vidas a través del poder de su Santo Espíritu. ¿Qué experiencia disfrutan los que nacen del Espíritu? En Romanos 8:1 el apóstol Pablo declaró así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué interesante es conocer esta declaración, saber de que ya no somos condenados. Nadie nos puede señalar, el enemigo no te puede tildar, la santa ley de Dios tampoco nos puede acusar, porque ya no hay condenación en nosotros, porque Jesús puede morar en nuestras vidas. Cuando una persona es transformada con Jesús, creyendo en Él, esa persona debe contemplar a Jesús. Por eso, en 1 de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y en 2 de Corintios 3:18 menciona así: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Ese cambio se produce por la contemplación a Jesús. Mis queridos amigos, yo en este momento les pregunto: ¿cuál es tu experiencia? ¿Dónde estás en este momento? ¿Cómo me alegra disfrutar en expresar que yo soy oriundo del estado de Chiapas? Sabes, cuando yo era niño, joven, adolescente, recuerdo con gran alegría el ejemplo de mi padre. Mi padre fue un gran predicador y sigue siendo hasta ahora, aún siendo de 74, 75 años, él es muy misionero. Y recuerdo cómo cuando llegaban los pastores al lugar se gozaban en ir con mi padre. Mi padre decía: pastor, aquí hay personas estudiando, y luego se iban con mi padre a visitar las iglesias, a otras comunidades. Y ahora ahí en esos lugares hay iglesias y son recuerdos de mi padre. Muchos hermanos ya están descansando en la tumba que fueron resultado del trabajo misionero de mi padre, y mi padre continúa ahora al frente. Y ahora que fui a Chiapas nuevamente el año pasado, es decir, me alegré ver a la iglesia trabajando. El pastor iba con la iglesia una tarde de sábado, vi a la iglesia avanzar por grupos y el pastor estaba un ratito aquí, 5 minutos aquí, 5 minutos allá, y luego para allá con los grupos pequeños trabajando alrededor de la iglesia. Y también visitando las iglesias, visitando a los hermanos de manera constante, visitando cómo están las familias, cómo está su estado espiritual. Y los hermanos con ese espíritu misionero. Ayer o antier yo conversaba con mi hermana por vía telefónica y ella me decía: Joel, estamos haciendo hogares e iglesias. Es decir, hoy este sábado no va a haber culto en la iglesia porque cada grupo tiene su culto en ciertos hogares y ahí son llevados las visitas. ¡Qué interesante! Son personas que han nacido en Jesús. Pero he llegado a ciertos lugares
Y me he llevado decepciones muy grandes en mi vida, en la cual tú vas con ese entusiasmo, pero parece que es un témpano de hielo. No hay deseo de predicar el evangelio. Es decir, nos estamos llenando de conocimiento y he escuchado a hermanos que predican muy bonito y hablan de una manera maravillosa, pero estamos actuando egoístamente. Podemos hasta explotar de tanta comida. Es necesario ir a la gente y hablarle del evangelio. Mis queridos amigos, recuerdo con gran alegría un trabajo misionero de mis padres, que una vez llegó una persona a casa y estuvo ahí por muchos días. Era un aserrador de madera. Y ellos empezaron a predicarle del evangelio, a hablarle de Jesús. Y esa persona conoció a Jesús, fue bautizada. Después mis padres descubrieron a través de la experiencia que este hombre les contó. Era un asesino. Su vida fue transformada. Ahora esta persona tocaba la guitarra, cantaba himnos y hablaba de Jesús a otras personas. Hay gozo, mis queridos amigos, cuando uno es bautizado y nace como un discípulo en acción, reavivando la iglesia para el cumplimiento de la misión. ¿Cuál es tu experiencia, mi querido hermano? ¿Estás ahí frío? Levántate y habla de Jesús a otras personas. O si tú también deseas ser como una persona que me dijo así: cuando yo regrese a la iglesia, quiero ser como mi padre. ¿Y cómo es tu padre? Él es un misionero. Yo estoy lejos de la iglesia y de Jesús, pero cuando yo vuelva, quiero ser como mi padre. Si tú eres un padre de familia, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos, mis queridos amigos? ¿Será un ejemplo práctico en la obra misionera, en el trabajo de llevar a otras personas a Jesús, en la cual podrán decir: cuando yo sea grande, quiero ser como mi padre misionero? ¿Saben? Alguien dijo por ahí que las palabras convencen. Cuando uno habla a las personas de Jesús, convencen, pero el ejemplo arrastra. Qué hermoso es hablar a la gente de la obra misionera frente a las personas. Se escucha bonito, pero es más bonito cuando la iglesia te ve a ti ir al frente como un misionero y la iglesia está deseando seguir ese ejemplo, el ejemplo de Jesús. Qué gozo fue para mí expresar este mensaje esta mañana. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho con Jesús. Muchas gracias.